Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con este espacio de formación. Bueno, yo quiero hablarles de algunas ideas de lo que me parece a mí ha quedado claro con este ejercicio de la iglesia y de la evangelización en este tiempo de pandemia específicamente. Y sobre todo dejar el acento en que la pandemia puede acabar mañana si quieren, pero este reto va a permanecer. O sea, la pandemia lo único que nos ha permitido es darnos cuenta de que es una realidad. Yo quisiera proponerles como 6 ideas básicamente de lo que yo creo sobre el tema, específicamente de la evangelización digital, de la pastoral digital o de cómo hacer ministerio en este otro espacio que se ha abierto y que ha quedado como muy evidente a propósito de todo lo que han tenido que hacer tantos sacerdotes, obispos y diferentes comunidades en el mundo por no poder reunirse justamente, como lo decía Hoffman hace un momento, en el espacio físico de la parroquia. Y eso también ha lanzado algunas luces sobre lo que mucho, digamos, había estado ocurriendo y no nos habíamos estado dando cuenta o no lo estábamos percibiendo como con mayor claridad. 6 ideas, básicamente. La primera, que no es una novedad como tal, pero que es algo que cada vez que lo digo, parece que sí, parece que es una cosa que es nueva y que muchos no han pensado y comparto con ustedes, y es que en el tema de lo digital hay que tener una claridad. Las redes sociales, Internet y todo lo que involucra la cultura digital no son una herramienta ni para el sacerdote, ni para la parroquia, ni para el ministerio tal, ni para cuál comunidad que ustedes piensen. No es una herramienta para evangelizar, sino y sobre todo un lugar y un espacio donde habita un montón de gente. Ya lo decía Benedicto XVI, luego Antonio Spadaro con su trabajo de ciberteología también lo trajo de vuelta, el Papa Francisco en varios de sus mensajes para la Jornada Mundial de la Comunicación lo ha traído de vuelta. Y es que en mucho de nuestra mentalidad, cuando pensamos en evangelización digital, pensamos es una herramienta para que vengan a la parroquia o para que pertenezcan a la comunidad, y no hemos pensado lo suficientemente bien que es un espacio, es un continente, es una calle, como quieras llamarlo, donde habita mucha gente y mucha gente que no va a salir de ese espacio. O sea, forma parte de la vida cotidiana de muchos. Sobre todo de una gran población que hemos venido perdiendo con los años, que es la parte joven de la iglesia, ¿no? La gran mayoría de jóvenes está allí. Y creo que eso es una primera cosa que me parece importante que ustedes tengan presente cuando hagan reflexión en torno a lo digital. Tiene sus propios lenguajes, tiene sus propias formas de conocer, tiene sus propias maneras de comunicarse, de relacionarse, incluso de representarse, ¿no? Yo escojo qué es lo que quiero poner, yo escojo cuál foto voy a poner, yo escojo qué palabras utilizar, yo me represento de alguna manera, ¿no? Pero es una manera muy particular, y quienes están allí, o sea, no es una parte extra de su vida, sino que es un lugar donde están. Si entendemos que es un lugar donde están, creo que hemos avanzado y avanzaremos bastante en cómo luego pensamos esta pastoral digital o este ministerio, y todo el trabajo que va a venir después y que ya estamos empezando a hacer muchísimos aquí en América Latina. Si lo digital es un lugar, es un espacio particular, hay algo importante, una segunda idea que me parece importante, y es si tiene un lenguaje, si tiene una forma, si tiene una manera de vincularse, si tiene unas características muy específicas, quienes quieren hoy hacer evangelización digital, tienen que entrar en el mismo paradigma que ha entrado la iglesia por muchísimo tiempo, desde el principio de las comunidades cristianas hasta hoy, y es el misionero, el que quiere estar ahí, sea un sacerdote, sea un laico, sea quien sea, tiene que entender cuál es el lenguaje, cuáles son las características, cómo se comunica la gente. El paradigma no ha cambiado. El problema es que como hemos visto lo digital como una herramienta, luego no entendemos el lenguaje y hacemos lo que hacemos en una parroquia normal, en una época normal, ¿sí? Ponemos una cámara frente al sacerdote y creemos que eso es evangelización digital. Y no, porque no hemos entendido suficientemente bien que lo digital tiene consigo unos lenguajes, unas maneras de conectarse, unas preguntas, ¿sí? Y que el público es otro. Entonces hemos creído que evangelización digital es llenar una parroquia de cámaras o ponerle un video bin o lo que sea, y ya estamos haciendo evangelización digital. Comprar una licencia premium de Zoom para transmitir tal o cual cosa y ya estamos haciendo. Y no, ¿por qué? Porque en lo digital el lenguaje es otro. El lenguaje implica que el otro
diga lo que piensa. El lenguaje en lo digital implica que el otro comente, que el otro disienta, que el otro diga no estoy de acuerdo, no me gusta, explícame esto mejor, ¿sí? Implica muchos otros elementos que en nuestro modelo, cuando hacemos evangelización digital, lo que yo he notado es que no nos hemos dado cuenta y hemos creído que hacer lo mismo que hacemos en un ambiente físico, local, presencial, lo podemos hacer y replicar en un ambiente digital. Y ahí hemos cometido un grave error, porque vuelvo y digo, no hemos entendido que hay otra cosa, ¿no? De hecho, hoy se está hablando más que de evangelización digital o el continente digital, se está hablando de cultura digital, porque incluiría incluso todos los aparatos de tecnología, como los teléfonos inteligentes, los lentes inteligentes, los relojes inteligentes, y bueno, ya ustedes saben que hoy casi que todo es inteligente, ¿no? Los televisores, todo eso involucra una cultura digital que ha afectado la manera en la que nos comunicamos y que incluso ha desajustado los valores y los ha replanteado, ¿no? Ahora se valora más que tú seas el primero en comunicar algo sin importar si no hay profundidad, no pasa nada. Si no tienes la noticia completa, no pasa nada. Lo importante es que seas el primero en comunicarla. Bueno, cómo eso incluso a la hora de nosotros comunicar la buena noticia de Jesús también nos replantea y nos hace preguntas. Entonces, primero he dicho, es un lugar particular, con sus formas particulares de comunicarse y de relacionarse. Segundo, el que quiera estar aquí, el que quiera evangelizar, pues tiene que entender estos nuevos lenguajes, porque si no, creerá que es simplemente replicando lo que ya hemos hecho en la presencialidad, en lo local. Es igual, copiemos eso y solo pongámoslo en lo digital. No, no es lo mismo, porque es otro lenguaje y porque incluso son otras personas las que están allí. Son otros interlocutores los que están allí. Y así como en Francia se crearon en una época un montón de escuelas para preparar a los misioneros que iban a Asia, a África y los que venían a América Latina para que conocieran el lenguaje, para que conocieran desde una teología pastoral lo que venían a hacer, hoy necesitamos pensar eso. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar misioneros digitales que se formen para esto, que entiendan el lenguaje de esto, por supuesto que conozcan el mensaje de Jesús, pero que también conozcan en qué medio lo van a traducir. Porque si no, creeremos, como nos ha pasado en muchos otros ambientes, que ya está y que ya ahí se entiende la buena noticia de Jesús y que ya ahí el público nos comprende nuestro lenguaje. Y no es cierto. Sobre todo, vuelvo y digo, porque la gran masa de los que están hoy en el ambiente digital pues son jóvenes. Y muchos de ellos son jóvenes que son católicos, pero que no han vuelto y no volverán jamás a los ambientes comunes que tenemos, porque no les dicen, porque no les significan, o porque, como decía Hoffman hace un momento, buscan espacios distintos, otras cosas, un párroco o una persona líder que les interpele, que les hable de cierta manera y no el que tienen a 2 cuadras en el barrio. Entonces, eso ya nos va replanteando también el tema de cómo formar misioneros digitales que comprendan también esta nueva realidad. Por eso, creo que un tercer punto, y es la gran tentación, repito y recalco esto, es que hemos llamado evangelización digital a muchas cosas que no son evangelización digital. ¿Sí? Si es un nuevo lenguaje, si es un nuevo paradigma de comunicación, pues aquí está todo por hacer. Pongo ejemplos, ¿no? Está todo por hacer. Pongo ejemplos. Comunidades de personas que no son del mismo país, que son de distintas comunidades parroquiales o de distintos movimientos, se juntan, ¿sí? Una vez cada 15 días para hablar de temas teológicos. Y la gente está fascinada con eso y está encantada con ese espacio. Pero ese espacio está rompiendo con las fronteras que tenían planteadas cada uno de ellos, no solo en sus movimientos, si pertenecen a la renovación o a tal o cual movimiento, y no solo la frontera de la parroquia, sino también la frontera del país. O sea, se comunican con gente de otros países, de otras realidades eclesiales y comparten temas teológicos. Entonces, creo que esto nos está hablando ya no sé si decirlo así, una parroquia digital o un ministerio digital, ¿no? Ya nos está hablando de que hay otra posibilidad y hay otras cosas que podemos hacer que no hemos pensado para lo presencial o que no son posibles en la presencialidad, ¿sí? Encuentros para reflexionar en torno a la palabra, grupos de lectura, por ejemplo, he visto, cineforos y un montón de cosas que no solo involucran a las personas que ya están dentro de la iglesia, sino que también involucran a gente que está fuera de la iglesia o que ni siquiera pertenece al país. O sea, eso también es una realidad que hoy nos está permitiendo esta flexibilidad y esta amplitud de horizontes que nos regala lo digital, ¿no?
Entonces, esto es otra cosa. Necesitamos, como en tantas ocasiones le he escuchado decir a Rafa, hay que hacer una conversión pastoral, hay que hacer una conversión eclesial. Pues en este tema de lo digital hay que hacer una conversión pastoral digital. Si no nos convertimos, vamos a seguir creyendo que lo digital es una herramienta, que es un medio para lograr un fin, que aquí todo es igual, que el lenguaje no hay que cambiarlo, que la gente que está aquí es la misma que viene a nuestra parroquia, que la gente que está aquí ya comprende el mensaje, que la gente que está aquí es católica y va todos los domingos a misa y practica y tal, y no nos damos cuenta que aquí hay otra realidad y otro entorno, otros interlocutores particulares. Por eso yo creo, una cuarta idea, que necesitamos en las comunidades iniciar espacios para consolidar lo que yo llamaría una pastoral digital. Asimismo como hay pastoral para jóvenes, para la familia, pastoral social, penitenciaria y demás, yo creo que hoy las parroquias necesitan pastoral digital. Es decir, un grupo de personas, de laicos dentro de la comunidad que se sientan llamados a responder a esto y que busquen cómo la parroquia puede dar también un servicio de acompañamiento, un servicio pastoral, un servicio de formación a quienes de pronto son de esos que, como decía Hoffman, no vienen a la parroquia o no van a la parroquia de su barrio porque no se sienten parte, pero sí estarían a gustos en poder encontrarse con personas de otro lugar, de otra latitud, para dialogar sobre temas importantes o que atañen a la fe o para reflexionar o para orar, por ejemplo, ¿no? Eh, una de las experiencias sobre el tema de la oración, por ejemplo, es que la Javeriana hacía su oración TC una vez al mes, llevaban a la comunidad TC de Bogotá y la llevaban a la Javeriana y la gente pues, se metía ahí, iba a la facultad y orábamos en torno a la espiritualidad y a la propuesta de TC. Hoy TC, pues obviamente por la pandemia se ha tenido que replantear el tema y ha empezado a hacer sus noches de oración virtuales por Facebook. ¿Eso qué ha significado eso? Pues que mucha gente que se siente llamada por esta espiritualidad, que le gusta orar de esta manera, que no podía ir a la facultad, pues ahora se reúne ahí, se reúnen comunidades enteras de otros lugares que no son ni siquiera de Bogotá, que no tienen estos espacios en sus diócesis y en sus entornos particulares. Y dicen, me encanta porque ahora puedo conectarme para orar de esta manera como sentimos y como queremos hacerlo y como nos gusta hacerlo, ¿no? Entonces hay que pensar en esto, ¿no? La posibilidad de que hoy abramos y ampliemos las fronteras, de lo que hablaba Hoffman en su momento, ampliar las fronteras, pensar en otras cosas, en otros procesos de catequesis, de formación, de espiritualidad, de comunidad, que van ya a extrapolar las fronteras físicas de la parroquia y que ahora nos vamos a centrar en un espacio particular que llamamos el continente digital, que va a conectar a gente que está aquí en nuestro país, en el barrio, pero también que puede conectarnos con una persona que es migrante en Europa, que no encontraba una parroquia chévere que la acoja, pero que aquí, en este espacio digital, se ha sentido cómoda y se ha sentido bienvenida. Entonces, esto es romper, digamos, de alguna manera con esas fronteras. De hecho, me he encontrado con jóvenes que me lo aseguran, no van a volver jamás a la iglesia física, no van a volver al templo, algunos por motivo de trabajo, otros por motivos de un rechazo a lo jerárquico. Sin embargo, se muestran muy abiertos a estar en un curso de Biblia, a estar en una tertulia teológica. Les encanta y nos sentamos a dialogar y a debatir un rato sobre el tema. Y aquí yo me hago la pregunta, y es donde me sorprende porque estamos en sintonía con Hoffman. ¿Se están ampliando las fronteras de la iglesia? ¿Esto es otro modelo eclesial? Pensar en que nuestra parroquia pueda alojar a personas que están del otro lado del mundo y que también pueden formar parte de la comunidad. Vuelvo y digo, aquí no hay nada planteado ya sobre piedra, aquí estamos pensándolo. ¿Será posible? Sí, ¿cómo? Bueno, ahí está la cosa. Yo tengo ahorita una comunidad digital, a propósito de todo lo que he venido haciendo en redes este tiempo de pandemia, y hay gente de México, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Chile, de España, que se junta conmigo a hablar del Evangelio, tienen sus propias comunidades, tienen sus parroquias, tienen sus reuniones de Zoom, pero dicen, aquí me siento a gusto porque hablamos de los temas que a mí me interesan. Y yo digo, pues chévere. Yo digo, cuando volvamos a la normalidad, como esto, que me parece que es algo del espíritu, que me parece que es algo que está bien hecho y que no solo es mi experiencia, es la experiencia de muchos otros, ¿cómo esto va a empalmar luego con lo que ya tenemos establecidos de una parroquia? ¿Será posible? ¿O le van a decir a esa chica, mira, ya tienes que dejar ahí esos grupos porque esa no es la parroquia a la que tú perteneces, porque eso no está bien? ¿Cómo vamos a poder entretejer estas dos experiencias que me parecen fundamentales, ¿no? Finalmente, y con esto quiero cerrar, yo siento que lo digital no es para todos. Yo he sido claro con eso. Esto no es un imperativo que hay que imponerle a todos. Yo creo que esto, como muchas otras cosas, también responde a una vocación, ¿sí? Y yo digo,
¿Cómo pueden ayudar los que de pronto no se sienten llamados? Algunos dicen, bueno, yo, Marco, de verdad, aunque me expliques 10.000 veces Zoom, de verdad que no lo entiendo, no lo sé, pero ¿cómo puedo aportar a los que de pronto sí sienten el llamado? Que ahí podríamos encontrar un espacio para reintegrar a muchos jóvenes en la iglesia, ¿no? Que tienen esa facilidad de lo digital. Yo creo que en gran medida tenemos un problema de inversión económica también. O sea, aquí nos metemos en un tema de economía también y es nos ha costado formar a nuestra gente en muchas otras cosas y creo que en este punto particular también hay que formar a los misioneros. Hay varios cursos que hay en Internet, hay incluso una maestría de comunicación digital eclesial en España. O sea, se han abierto espacios de formación bastante formales y bien interesantes, pero para esto hay que invertir. Y yo creo que sería una buenísima cosa para pensar si no podemos traer a jóvenes que sientan la vocación para esto, formarlos en esto, y luego pedirles que lleven adelante esta pastoral digital y esta forma de acompañar a las personas de nuestro entorno en particular y de pronto de otros lugares que no van a volver al templo, que no se sienten parte de la estructura jerárquica, pero que sí aprecian al menos ser escuchados y ser invitados a conocer más de la palabra. Bueno, ¿será posible eso? Pues yo creo que hay que hacer una inversión ahí de tiempo, obviamente de dinero, para que las personas que se sientan llamadas pues se formen en lo que implica lo digital, en el lenguaje, en las maneras, en las particularidades, se formen en conocer la buena noticia de Jesús, por supuesto, y luego lleven adelante procesos, recursos y demás. Yo creo que esto está todo por hacer todavía, pero mi experiencia es esta, se las quería compartir. Eh, y una última cosita puntual para de pronto escuchar algunas preguntas de ustedes, y es la tradición eclesial, al menos donde yo vivo, en Panamá, y lo que he visto en Bogotá, en los años que he estado viviendo en Bogotá, es que en los lugares de comunicación o de la parroquia o de las conferencias episcopales o de ciertos grupos en el área de comunicación, caemos igual en el clericalismo y ponemos a un sacerdote que de pronto nunca estudió comunicación, que lo que estudió fue teología, y luego eso representa un problema en el fondo, porque terminan haciendo cosas que no corresponden con lo que la comunicación nos exige y nos pide. Tengo la experiencia de canales de televisión, de emisoras de radio de todas partes del mundo, donde han puesto un sacerdote muy querido y muy amable, pero que no tiene ni idea de comunicación. Y entonces, como no entiende el lenguaje, repite y al final el canal de televisión, la emisora o la página web se convierten en una extensión de la parroquia y no corresponde porque es otro lenguaje, son otras personas. Entonces, eso es una experiencia que está pasando, o sea, no es una cosa lejana, es la realidad. Yo creo que esto hay que replantearlo, ¿no? ¿Cómo podemos colocar en estos lugares, estos espacios de comunicación a personas que estén formadas para esto? Creo que ahí hay otro reto de sinodalidad también, porque muchos de estos espacios, pues a los laicos que están formados para esto, no se les toma en cuenta. Bueno, hasta aquí las ideas.